Vamos a hacer una lectura un poco larguita. Empezamos en 18, Génesis 9:18. Y los hijos de Noé que salieron del arca, vean, esto fue después del diluvio, obviamente, fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Canaán es el padre, digamos, de los cananeos, de los que vivían en la tierra prometida cuando llegaron, hicieron ahí una matanza. O sea, Canaán es el antepasado de los gergeseos, los amorreos, los jebuseos, de todos los feos. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. O sea que en este sentido descendemos de Noé, ¿no? Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, o sea Cam, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea, Canaán sería siervo tanto de Cam como de, que diga tanto de Sem como de Jafet. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Padre, vamos a estudiar tu palabra en esta noche. Te damos gracias por este privilegio, oh Dios, que sea para tu gloria esto que vamos a ver hoy. Habla a nuestro corazón, ayúdanos a entender, capacítanos para obedecer y no nos dejes, Padre, andar en nuestros propios caminos. Que sea nuestro deseo, Padre, por encima de todas las cosas, hacer tu voluntad y que tu nombre sea glorificado cuando eso suceda. Háblanos a todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. El espectáculo que vieron Noé y sus hijos en el diluvio debe haber sido algo tremendo. ¿Cuántos muertos por el diluvio? Pero aunque vio grandes cosas, vean, un poco después de que terminó el diluvio, se emborrachó. Nosotros diríamos que después de todo lo que vio, ya no haría cosas semejantes. Se emborrachó y dice el versículo 21 que andaba desnudo en medio de su tienda. Fíjense hasta dónde le llevó su borrachera. Y Cam, su hijo menor, vio la desnudez de su padre y se lo dijo a sus hermanos. Parece ser, aunque no lo dice aquí, parece ser que se burló de su papá. Su papá había cometido un error, Noé. Pero si nosotros vemos que nuestro padre comete un error, eso debiera dolernos. ¿Por qué nos vamos a burlar de los errores de nuestro padre?
Y en realidad, si vemos que nuestros hermanos pecan o cometen errores, antes que enojarnos, debiéramos compadecernos. Pudiera ser que nos enojáramos contra los pecados de otros, pero no contra los nuestros. Nosotros debiéramos enojarnos principalmente con nuestros pecados, no con los ajenos. El pecado de otros debiera darnos tristeza. Y si vamos a llamar la atención a otros acerca de sus pecados, pues que Dios nos ayude a hacerlo, pero con amor, a compadecernos de las debilidades ajenas. Sem y Jafet hicieron lo correcto, cubrieron la desnudez de su padre. Hay un versículo que dice que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿se acuerdan? En ese sentido, si nosotros vemos que nuestros hermanos pecan, si los amamos, cubriremos su pecado. Eso no quiere decir que debiéramos hacernos de la vista gorda acerca del pecado de nuestros semejantes, bueno, de nuestros hermanos. Porque el pecado de nuestros hermanos no solamente les afecta a ellos, sino también a nosotros. Está escrito que debiéramos hacer algo, pero si los amamos, actuaremos correctamente y les ayudaremos a ellos con su pecado. Estaba tan borracho Noé que no se dio cuenta de lo que hizo su hijo Cam, hasta que se lo dijeron. Se lo fueron a decir, entonces ya fue cuando dijo lo que dice el versículo 25, y dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Bien, al enterarse de lo que su hijo había hecho, lo maldijo. Ustedes dirán que se le pasó la mano, como un padre maldice a un hijo. Nosotros, si vemos que nuestros hijos hacen algo mal, si nos faltan al respeto, nosotros no los maldecimos. ¿Por qué Noé maldijo a su hijo? ¿Saben por qué lo hizo? Porque esa era la voluntad de Dios. No solamente Noé había visto grandes cosas, Cam también, al igual que Sem y que Jafet. Pero esa maldición de Noé sobre Canaán no era algo personal. En realidad no maldijo a Cam, maldijo a Canaán, que era hijo de Cam. El que vio la desnudez de su padre fue Cam, pero él no maldijo a Canaán, no maldijo a Cam, maldijo a Canaán. Aunque hay una cosa, al maldecir a Canaán, está maldiciendo a Cam. ¿Por qué? Bien, Cam pecó como hijo y fue castigado en su hijo. Cuando nosotros pecamos y nuestros hijos sufren las consecuencias, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿Cómo nos duelen a nosotros los errores de nuestros hijos? Nosotros, pues quisiéramos darles buen ejemplo a nuestros hijos, pero a veces no lo logramos. Y si por nuestra culpa nuestros hijos cometen los errores que cometen, nos damos cuenta y eso nos duele. Hay padres que se divorcian y luego tienen hijos que se divorcian y tienen nietos que se divorcian y wow, como el pecado del papá luego al hijo y luego al nieto, wow. En esta maldición, Canaán tendría que ser siervo de Sem y de Jafet, sus hermanos. Tendría que ser esclavo de ellos. La tierra de Canaán tenía que ser dominada por Israel. Y los cananeos iban a ser esclavos de la raza de Sem. Y es por eso que cuando llegaron ahí Jacob y sus hijos, después de salir de Egipto,
Dios les ordenó que los mataran a todos. Ahí está la maldición, que no los mataron a todos. Muchos de ellos se fueron a África. Los negros, ¿sí? Los africanos son descendientes de Cam. Y los negros han sido esclavos de las otras razas, de Sem y de Jafet. Qué maldición tan terrible, hasta la fecha. Tal vez algunos juzguen esa maldición de Noé como una injusticia, pero acuérdense ustedes que la violación de cada mandamiento, de cualquiera de ellos, hacía que el violador del mandamiento sufriera la muerte. Vean un texto que se encuentra en Gálatas 3. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Vean lo que dice: maldito. ¿Maldito por quién? Maldito por Dios. Esto se aplicaba a todos los que conocían la ley. Los judíos soberbios creían que podían guardar la ley, pero ellos no entendían que para que pudieran ser salvos tendrían que guardar todos los mandamientos, y el que fallara en uno solo, ese merecía la muerte. Todos los que creen que se pueden salvar por sus obras se ponen la soga en el cuello. No nos salvamos por ser buenas personas. Nadie se salva por ser una buena persona. La Iglesia Católica enseña que si una persona muere en pecado venial, va a un cierto lugar que no es ni el cielo ni el infierno. Dicen que van a un lugar que se llama el purgatorio. ¿Saben por qué se llama el purgatorio? Porque según la Iglesia Católica, en ese lugar van a purgar sus pecados. O sea, van a pagar por sus pecados. El purgatorio es un lugar donde los que están ahí supuestamente están sufriendo. Entonces dicen que con el sufrimiento que tienen ahí y con las misas que les pagan sus familiares, pues entonces ya llegará el día que los que están en el purgatorio saldrán del purgatorio y se van a ir al cielo. Pero eso es antibíblico, eso es puro cuento. Nadie puede pagar por sus pecados, ni aquí ni allá. Nadie puede pagar por sus pecados con dinero. Por muchas misas que le hagan a un difunto, no van a pagar por sus pecados. La persona que conoce la ley, que quiere salvarse por sus obras, dice Pablo en Romanos, atesora ira para el día de la ira. Todos aquellos que creen que son buenos y que creen que van a ir al cielo, que se van a salvar porque son buenos, están atesorando ira para el día de la ira. Esas personas tal vez Dios los bendiga, les dé mucho dinero. Ellos creen que están atesorando dinero, pero lo que están atesorando más bien es ira para el día de la ira. Vean en Romanos, en el capítulo 2. En 2:5. Aquí habla a los judíos, Pablo, 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo sabemos que está hablando a los judíos? Porque en 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo.
Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esto es lo que pensaban los fariseos. Ellos pensaban que porque eran buenos, o creían ser buenos, no iban a ser juzgados por Dios. Creían que Dios los iba a recompensar con la salvación. Y dice el 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Los judíos que conocían estas cosas, ¿cómo no deberían de ponerse a temblar? Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día del juicio, todos los que no se arrepintieron, la ira de Dios será descargada sobre ellos. El infierno es un lugar donde la ira de Dios está cayendo sobre los pecadores eternamente. Como Dios es eterno, su ira es eterna, y el infierno por lo mismo es eterno. Los que están en el infierno nunca saldrán de ahí. Dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen, vean. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ven el paquete. En el 8 menciona ira y enojo, y en el 9 dice tribulación y angustia. Sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, el gentil. Vean, ira, enojo, tribulación, angustia para todos aquellos que hacen lo malo. Y todo eso se descargará sobre los pecadores no arrepentidos en el infierno. ¡Qué paquete tan tremendo! Y eso son unas cuantas cosas, no son todas. La lista no es exhaustiva. Vean ustedes en 2 de Pedro, capítulo 2. Dice 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, se refiere a Satanás y sus secuaces, los demonios, no los perdonó. Vean, eran seres poderosos, preciosos, pero Dios no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Están esperando eso todavía los demonios. Y dice el 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vean, no perdonó a millones. ¿A quiénes perdonó nada más? A Noé y a 7 de su familia. Pero mató a millones. Y dice el 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Vean, la ira de Dios se descargó sobre los de Sodoma y sobre los de Gomorra. Ahí también miles murieron, 2 ciudades que estaban unidas. Fuego cayó del cielo sobre ellos y los destruyó. O sea que su infierno de los habitantes de Sodoma y de Gomorra empezó aquí. Se le pasó a Dios la mano al destruir Sodoma y Gomorra. Se le pasó la mano al matar a tantos ahogados en el diluvio. Hay un famoso ateo, bueno, ni sé si todavía vive, Richard Dawkins. ¿Tú sabes si vive todavía? Ese Dawkins dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel, que mata por matar, que le gusta matar, que le gusta hacer sufrir a la gente. Pero Dawkins no entiende que Dios trata con una raza caída. Este mundo está conformado por una raza caída, por una raza que merece la muerte.
Lo sorprendente no es que Dios mate a tantos, Dios quita la vida de tantas personas cada día, pero lo sorprendente no es eso. Lo sorprendente es que hay tantas personas que viven, que hay tantas personas que son salvas, cuando todos merecemos el infierno. En Estados Unidos hay algunos estados donde todavía existe la pena de muerte. Acuérdense ustedes que la pena de muerte es bíblica. Si un juez condena a un asesino a la pena de muerte, ¿es cruel? ¿Se le pasa la mano? Según algunos no debería de existir la pena de muerte. En México existe la cadena perpetua. Si un juez le dicta cadena perpetua a un criminal, ¿se le pasa la mano? Si encierran a un violador o a un asesino como el carnicero de Atizapán, el de Ecatepec, a un asesino serial, ¿se le pasa la mano al juez? Cristo era tierno, compasivo, amoroso, pero habló muy duro en contra de los fariseos. ¿Cómo les decía? Hijos del diablo, hijos de la serpiente antigua, veneno sale de sus labios, sepulcros blanqueados, les decía, hipócritas. Cómo tomó el látigo y les pegó a los mercaderes en el templo. Cuando Dios castiga a un pecador, Dios no es injusto. Los injustos somos nosotros. Vean Romanos capítulo 3. Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? No puede ser. Por eso dice, hablo como hombre. No, un verdadero creyente no puede pensar eso. No, Dios no es injusto cuando castiga. Los injustos somos nosotros. Ahora, si un solo pecado, como el de Cam, mereció la maldición de toda una raza, de toda la descendencia, es porque Dios es justo, es porque el pecado siempre tiene que sufrir las consecuencias. Entonces, si Dios castiga un pecado, tiene que castigarlos todos. Si Dios castiga a un pecador, se está comprometiendo a castigarlos a todos. Si los hombres somos culpables, debemos recibir el castigo que nuestros pecados merecen. Y si los hombres blasfeman y se burlan y pecan y hacen lo que les da la gana, y si Dios no los castigara, entonces Dios sería injusto. Un Dios justo tiene que castigar el pecado. Ahora, ¿cuáles pecados? Pues todos. Si castiga a uno, tiene que castigarlos todos. Hay algunos que dicen que Dios debería castigar, pero la pederastia, el incesto, la violación, el secuestro, el asesinato, cosas así. O sea, según ellos, Dios debería de castigar nomás los pecados más grandes, los más feos, pero no, está escrito que Dios va a castigar todos los pecados. Hay algunos que dicen que Dios no debería castigar ningún pecado. Los que dicen que Dios no debiera castigar ningún pecado, en el fondo no creen lo que dicen. Hay padres que no castigan a sus hijos cuando desobedecen. No saben lo que hacen. Hay padres que permiten que sus hijos tomen, que fumen. Y si fuman marihuana, pues, ¿qué tiene? También cuando era joven fumé, pues que fume mi hijo también. No saben lo que dicen esos. Pero aún así, los padres que permiten que sus hijos hagan esto y hagan lo otro, no creen que puedan hacerlo todo. O sea, un padre
por muy permitivo que sea, por muy cómplice y apapachador que sea, llega el momento en que el hijo le colma el plato y ¡pum!, le da al hijo. Hay violadores que justifican sus violaciones, pero si un violador tiene una hija y se la violan, ¿estará de acuerdo con eso? Un narcoasesino, si le matan a un hijo, el narcoasesino ha matado a muchos, si le matan a un hijo, ¿a poco está de acuerdo con eso? Los hombres le quieren quitar a Dios el derecho de castigar el pecado. O sea, ellos creen tener el derecho de castigar, pero no quieren concederle ese derecho a Dios. La verdad es que hay una maldición de Dios contra el pecado en general. Debemos entender lo que es el pecado. Debemos entender lo que el pecado ha hecho, lo que ha ocasionado a nuestro mundo. El pecado nos expone a muchos peligros. Y por fin a la destrucción, al infierno. Cada pecado que se comete contra un Dios infinito. El pecado es anomia. La palabra anomia quiere decir enemistad contra Dios. La persona que peca, la persona que miente, la persona que roba, la persona que adultera, le está diciendo a Dios: no quiero hacer lo que tú me dices, no quiero que te metas conmigo, mi vida es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ah, sí, y le dice Dios: ¿quieres hacer lo que tú quieras? El pecado se opone a la justicia de Dios, a la existencia de Dios, al amor de Dios, a la misericordia de Dios. Se opone a Dios en general, a todos sus atributos. Tenemos que ver la verdadera cara del pecado. El pecado es aborrecimiento en contra del Creador. Imagínense que un niño de 10 años le dice a su papá: no quiero hacer lo que tú me digas, yo quiero ser libre, no quiero que me des órdenes, ya me tienes hasta aquí, no quiero obedecerte. Ah, sí, hijo, ¿no me quieres obedecer? El pecado trae la semilla de la destrucción, trae la semilla del caos, destruye todo lo que toca, contamina todo lo que toca, trae la miseria, si no económica, si moral. El pecado es la separación de todo bien. Dios no puede bendecir al pecador, no puede. Es decir, bendecir de una manera efectiva, o sea, bendiciones reales. Hay hombres bien malvados que Dios los bendice con dinero, pero pues ¿de qué sirve que tengan mucho dinero si no tienen nada más? El pecado no solamente se conforma con destruir, infecta todo lo que toca. El pecado acabó con el paraíso original. Al ver las consecuencias del pecado, vemos su verdadero rostro. Noé pecó al emborracharse. Y ven, y su pecado afectó a toda su descendencia. Toda la descendencia de Noé, bueno, una parte de la descendencia fue afectada. Y la verdad es que nuestro pecado siempre afecta a otros. Los hijos sufren las consecuencias del pecado de sus padres, hijos e hijas llenos de rencor. Dicen algunos borrachos, alcohólicos, dice: si yo bebo no le hago daño a nadie, bebo pero pues con mi dinero. Pero no se dan cuenta esas personas que con su pecado afectan a todos los que les rodean. El pecado tiene una gran capacidad de echarlo todo a perder. Los seres inmortales, el ser humano, Dios nos hizo inmortales, somos inmortales. Los que están en el infierno son inmortales, los que están en el cielo son inmortales. O sea, cuando una persona viene a este mundo, ya es inmortal. Y viven en la miseria como consecuencia del pecado. Nadie puede contra el pecado. Ustedes quieren dejar de pecar y por sí mismos no pueden. El único que puede frenar el pecado es Dios. El pecado que te quita la paz, el pecado te quita el gozo, trae la infelicidad y la desdicha. ¿Qué pasaría si Dios no acabara con el pecado? Ni sería bueno, ni sería santo, ni sería justo.
Dios no puede apapachar ningún pecado, ningún pecador. Si Dios no interviniera, el pecado trataría de acabar con él. Ya lo intentó. Cuando Cristo vino, quisieron destruirlo y acabar con él para siempre. Cuando Cristo estaba en la cruz, Satanás dice, por fin me deshice de él. Eso es lo que Satanás quería, acabar con Cristo. Pero Satanás no contaba con que Cristo resucitaría. ¿Se acuerdan lo que dijo Satanás? Subiré a los cielos cuando era Luzbel. Dice, y ahí estableceré mi trono. Satanás no quiso obedecer a Dios. Es el padre de los desobedientes. Satanás odia que nosotros obedezcamos a Dios. Él quiere ser el obedecido. Hay una parte en Apocalipsis donde dice que Satanás va a reunir todas sus fuerzas, todos sus seguidores, para lanzar un ataque final contra Dios. O sea, Satanás, aunque Cristo vino a vencerlo en la cruz, todavía no está completamente destruido. Todavía está dando coletazos. Tratará de acabar con Dios, pero sabemos cómo va a terminar el asunto. Hay algunos dicen que el juicio contra el pecado, el juicio de Dios contra el pecado es desproporcionado, que no puede ser, que no se puede justificar. Vean, un niño de 8 años ya miente. Hay niños de 8 años que ya ven pornografía, que dicen malas palabras, que toman lo ajeno. Si un niño de 8 años muere atropellado, ¿a dónde va? Va al infierno. Ustedes dicen, pero ¿cómo un niño de 8 años va a ir al infierno? Pues ahí va. Y nunca saldrá de ahí. Si agarran a un ladrón que tiene poco tiempo que empezó a robar y lo juzgan y hay evidencias, hay pruebas, hay acusación, hay acusador, lo meten en la cárcel, ¿cuánto tiempo le echan? Es la primera vez. Pues le echan 2 años. No le echan más. ¿Cómo es posible que a un niño que hace unas cuantas travesuras va a ir al infierno y nunca vaya a salir de ahí? Exactamente es lo que está escrito. La Biblia acaba con la raza dividida en 2 partes. Unos van al cielo, otros van al infierno. No hay de otra. No hay otra opción. En el cielo habrá un mundo de amor. Empezamos a verlo el domingo. En el cielo los creyentes volveremos a ser hermanos, como en un principio. En el cielo ya no va a haber desavenencias, no va a haber rencores, no va a haber pleitos, no va a haber demandas, no va a haber denuncias, no va a haber de ninguna clase de pecado. En el cielo no habrá egoísmo, no habrá celos, no habrá envidias, ni siquiera malos pensamientos. En el cielo, todos los que estaremos ahí seremos amados por Dios. Dios quiere que todo el universo sepa qué clase de amor tendrá Dios para los suyos. Un amor que nunca se acabará. Y los que están en el infierno y todos los que estarán, sabrán eso, de la que nos perdimos. ¿Cómo es que ellos tienen su fiesta eterna y nosotros tenemos aquí tormento eterno? Y hay muchos millones que están ahorita sufriendo en el infierno. Todos los que murieron ahogados en el diluvio, hombres, mujeres y niños, están en el infierno. Pero en el cielo ya no habrá ladrones, ya no habrá homicidas, ya no habrá borrachos, ya no habrá drogadictos. No entrará ninguna cosa inmunda, dice Apocalipsis. En el cielo vamos a amar a Dios, vamos a amar a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. En cambio, en el infierno ya no habrá nada bueno. Los pecadores aquí, hay hombres que son bien malvados, que tienen cosas buenas. O sea, un hombre por muy malvado que sea, pues sí hay veces que se porta bien, ayuda a sus semejantes. Hay borrachos que trabajan en ocasiones y le dan dinero a su mamá. Hay rateros que de lo que roban le dan dinero a su mamá. Son buenos muchachos. Hay desnudistas,
Hay prostitutas que ganan mucho dinero y que con lo que ganan le compran a su mamá una casa. Son buenas hijas. Pero en el infierno ya no habrá buenas hijas ni buenos hijos. Hay personas que si tú les dices que son buenos, uy, esos están bien felices. Pero nomás les dices que están mal en algo, los criticas en algo, te dejan de hablar y se ponen en contra tuya. Esas personas que odian las críticas, en el infierno nadie los va a alabar. En el infierno nadie alaba a nadie. Puras críticas, puras maldiciones, puro odio, resentimientos eternos, puras maldiciones. En el infierno todos se odian unos a otros. En el cielo todos nos amaremos unos a otros. Hay personas que le venden su alma al diablo, que quieren progresar, que quieren salir adelante y le ofrecen su vida, le venden su alma al diablo para que el diablo los bendiga. Y los bendice el diablo. ¡Wow! Pero esas personas, cuando vayan al infierno, van a ver al diablo ahí y le van a decir, tú también aquí. Eso es lo que le van a decir. Dicen algunos, yo no sería feliz en el cielo sabiendo que alguno de mis seres queridos está en el infierno. Dicen algunos que la muerte de un ser querido de un hijo es algo muy doloroso. Dicen algunos que duele más perder a un hijo que perder a un padre. Nuestros hijos nos han sido prestados, nos van a ser quitados. Todos nuestros hijos van a morir. Esperamos pues, que nuestros hijos van a morir después de nosotros, pero hay hijos que mueren primero que los padres. Qué feo ha de ser eso. Nuestros seres queridos nos han sido prestados y podemos perderlos en cualquier momento. Y si perdemos un hijo inconverso, que anda de drogadicto, de borracho, etcétera, y muere de un balazo, lo matan por X, etcétera, ese hijo va a terminar en el infierno. Orábamos por ellos, los invitábamos a que vinieran al culto, les decíamos que leyeran la Biblia y no querían nada. Esos hijos terminarán en el infierno. No podríamos estar felices en el cielo sabiendo que alguno de nuestros hijos está en el infierno. ¿No podríamos ser felices? ¿Saben una cosa? Un hijo, si roba y con el producto de sus robos ayuda a sus papás, pues tiene algo. El papá lo tolera porque dice, bueno, pues aunque robe mi hijo, pero pues de lo que roba me ayuda. Pues. Hay padres que tienen hijos que venden marihuana, que venden cocaína, y los padres lo saben, pero pues mientras le entren con una lana, pues no hay problema. Pero en el infierno, esos hijos van a maldecir a sus padres. Que no nos maldigan a nosotros. Si nosotros tenemos un hijo que termine en el infierno, ¿saben una cosa? En el infierno nos van a maldecir. Cuando ellos estén en el infierno y nosotros en el cielo, ellos no nos van a bendecir, nos van a maldecir. ¿Lloraríamos por un hijo que está en el infierno? Lloramos por ellos ahora, pero lloraremos por ellos cuando estén en el infierno. ¿O seríamos capaces de decirle a Dios, Dios, yo no estoy contento aquí en el cielo, sácame de aquí, llévame allá al infierno junto con mi hijo? No íbamos a hacer eso. En el infierno los hombres van a demostrar lo que son realmente. Hay abuelitas que ya cerca de su muerte se van a la iglesia a rezar el rosario, todas canositas están ahí en la iglesia rezando el rosario. Son abuelitas que le sonríen a los nietos, le sonríen a los bisnietos, son buenas abuelitas, pues van a ir al infierno. Si mueren así, van a ir al infierno. En el infierno van a estarle sonriendo a alguien. Ahí van a demostrar lo que son realmente esas abuelitas. Se va a demostrar en el infierno lo que el pecado hace a los hombres. El pecado acaba con la belleza de los hombres, con la belleza de las mujeres. Una mujer bonita que está en el infierno, ¿quién se va a andar fijando en ella? El pecado acaba con la belleza moral de una persona. Hay mujeres
que están bonitas por fuera, pero son un monstruo por dentro. Se adornan por fuera, se ven atractivas por fuera, pero ¿cómo serán por dentro? Hay personas que aman a su perro, pero que odian a su prójimo. ¿Son buenas personas porque aman a su perro? Hay ateos que son amables, que son compasivos, que ayudan a sus semejantes. ¿Saben por qué? La gracia común de Dios. Si no fuera por la gracia común de Dios, este mundo sería un infierno. En su gracia común, Dios hace que hombres malvados ayuden a gente pobre, a gente necesitada. Hay fundaciones que te ayudan a pagar una operación, que te ayudan para un marcapasos, que te ayudan para conseguir algún órgano, que te ayudan para algo. Y gracias a esa gracia común existen esas personas. Pero esas personas van a ir al cielo por eso. El Espíritu Santo mora en los creyentes, pero el Espíritu Santo obra en los inconversos desde afuera. El Espíritu Santo impide que un pecador cometa peores pecados de los que comete. Si Dios no pusiera límites a los pecados de los hombres, este mundo sería peor que un infierno. En una ocasión yo entré al reclusorio norte, iba a visitar a un muchacho que viene aquí. Y lo tenían en una crujía en donde estaban pues ladrones de los más malvados. Él era la primera vez que estaba y había hecho una travesura. Pues cometió un error, por eso lo encerraron. Pero cuando yo entré ahí, yo nomás me la quedaba viendo a los que estaban ahí, cómo se me quedaban viendo. Dije, no hombre, estar metido en un lugar así va a ser una cosa tremenda. Así será el infierno. Y en este mundo los hombres no son así, precisamente porque Dios les pone límites. En la gracia común de Dios hay inconversos que luchan por la ecología, que luchan, que hacen marchas en contra del aborto, hacen marchas en contra de la impunidad. Dicen, basta de violencia, dice, ya no queremos más muertes, basta de matar a las mujeres. Y es en la gracia común que existen esas personas. Si no fuera por la gracia de Dios, la cosa más mínima se convertiría en un crimen. Dios, el Espíritu Santo, obra en las personas algo de bondad, algo de paciencia, algo de longanimidad, de honestidad, etc. Pero todas esas cosas que tienen esas personas en el infierno les van a ser quitadas. En el infierno no hay nada de compasión, nada de amor, nada de paciencia, nada de humildad, pura ira, pura soberbia, puro rencor, pura maldición. Dios es justo, Dios es santo, y por lo tanto está comprometido a castigar el pecado. El infierno será la ira de Dios eterna contra el pecado. Hay personas que pecaron toda su vida y ya cerca de su muerte ya sienten pasos y blasfeman a Dios. Hay criminales que les van a inyectar la inyección letal y todavía, un poco antes de que los maten, todavía van y se burlan de los familiares de los que mataron. Blasfeman. Hay hombres que llegan a los 80 años y que son peores que cuando tenían 20, 30. Imagínense un hombre que mató en este... Hay matones que han matado a 10, a 20, a 30, a 40. Esas personas, esos sicarios que han matado a tantos, ¿cómo van a ser en el infierno? Al encerrar a esas personas en el infierno, Dios nos va a hacer un gran favor. Dios no puede permitir que los pecadores entren en el cielo, porque si un solo pecador entrara en el cielo, acabaría con la paz y la tranquilidad. Nada inmundo, nada sucio entrará en el cielo.
¿Quiénes son los que irán al cielo? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes serán los que vayan al infierno? Los que se niegan a hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer tu propia voluntad? Hazla. Dios no te obliga a que hagas su voluntad. Los que no quieren hacer la voluntad de Dios son culpables de su propia perdición. Son personas que se ponen la soga en el cuello ellos mismos. Dios permite que pequen, les suelta el hilo con el cual se van a ahorcar. De esas personas está escrito, más les valiera no haber nacido. Eso se dijo de Judas, ¿sí? Eso se dijo de Judas. Pero todos aquellos que conocieron la palabra de Dios y que le dijeron a Dios, no, yo no quiero hacer lo que tú me digas, entonces entenderás, mejor no hubieran nacido. ¿Para qué nací? ¿Para estar aquí eternamente sufriendo? Este mundo es muy sombrío. En este mundo hay pecado por todas partes, por cualquier parte que ustedes volteen, ahí hay pecado. En ningún país, en ningún lugar, hay un lugar donde haya paz, tranquilidad, amor y fe. En ninguno, excepto en la iglesia de Cristo un poco. Las iglesias de Cristo son una colonia del cielo. Estamos aquí de paso. Aquí nos reunimos los que queremos hacer la voluntad de Dios. Y los que hacemos aquí la voluntad de Dios, estamos esperando el momento de nuestra muerte, porque allá iremos a hacer la voluntad de Dios allá. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios aquí, ¿la harías allá? Debes empezar haciéndola aquí. Este mundo sería peor de lo que es si no fuera por el Evangelio. Es por el Evangelio que Dios está retrasando el día de su ira. Pero va a llegar el día en que la paciencia de Dios se va a acabar y la ira de Dios se va a descargar sobre los pecadores por la eternidad. Y si creemos eso, si creemos que Dios aborrece el pecado, ¿y cómo terminarán los pecadores no arrepentidos? ¿Nos quedaremos con los brazos cruzados, sabiendo cómo va a acabar todo? ¿No nos importan los que se pierden? Hay muchas personas que no creen en Cristo, que se perderán para siempre. ¿Cómo van a terminar? La que les espera. Si ustedes creyeran, ¿qué será de esos hijos que tienen que no son inconversos? Si ustedes realmente creen que existe un cielo, que existe un infierno, que habrá un juicio, traten de buscar la salvación de sus hijos. No solamente oren por ellos, háblenles, regálenles un libro, insístanles que lean la Biblia. Porque si mueren sin ser convertidos, ¿cómo les va a ir? Que Dios nos ayude a sentir compasión por los que se pierden. Padre, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, ¿cómo no temerte? Si eres un Dios tan grande, si eres un Dios terrible. Aumenta nuestra fe, Padre, acerca de estas cosas que hemos visto, para que no nos quedemos con los brazos cruzados y para que hagamos algo buscando la salvación de los que nos rodean. Padre, los que están aquí, que no se han arrepentido de sus pecados, que no son salvos, ayúdales. Ayúdales a ver su pecado como tú lo ves. Ayúdales a arrepentirse, porque si no lo hacen, oh Dios, ¿cómo les va a ir? Ayúdales. Ayúdanos a todos, Dios, pon tu temor en cada uno, para que el resto de nuestras vidas, Padre, lo vivamos para servirte, para hacer tu voluntad. Por Cristo te lo pedimos. Amén.